Hola a todos, buena tarde. Gracias por su participación. Esta tarde vamos a hablar de calibración y verificación de los instrumentos de medición y también de cómo cuidar los instrumentos de medición que tenemos en la planta. El temario es este que vamos a platicar. Primero, conceptos, que serían sistema de medida, resultado de medida, indicación, incertidumbre de medida, patrón de medida, calibración, verificación, ajuste de un sistema de medida. Y la segunda parte sería cuidado de los instrumentos de medición, que básicamente consistiría instrumentos de medición adecuado, limpieza, ubicación y almacenaje. Al final, conclusiones y una sección final de preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas las pueden hacer a través del chat o de la propia sección de preguntas y respuestas, y al final podemos irlo respondiendo conforme se vayan presentando. La primera parte, no sé si están enterados, Grupo Forem es un corporativo de empresas que tiene, entre otras empresas, a Metal Inspec Laboratorios y Metrolab. Cada una de esas empresas enfocadas a una rama específica de la industria, pero como dice el video corporativo que hace un momento presenciamos, eh, la idea es que entre las distintas empresas podamos darle una respuesta integral a las solicitudes de ustedes, de nuestros clientes, y que en cualquier momento se vean soportados, que tengan el soporte de cualquiera de nosotros. En este caso, por ejemplo, eh, la licenciada Yadira Martínez y Saraí Rocha, como parte de Metal Inspec, están apoyando, y a los cuales les agradecemos mucho su participación y apoyo en esta serie de webinars que se está desarrollando por parte de Forem. También está conmigo el ingeniero Alda Fernández, que estará a cargo de las preguntas y respuestas para ir más o menos organizándolas y estar viendo cómo las vamos solucionando, y un servidor, Carlos Antonio Márquez. Entonces, de esta manera se pueden dar cuenta de que, a pesar de que estamos en lugares geográficos distintos, siempre estamos aquí para poder apoyarlos y para poderles dar una respuesta y una atención a las necesidades que ustedes requieran. Pues iniciamos, si les parece. La primera parte sería los conceptos. Lo primero que hay que decir es que todos los conceptos utilizados en esta presentación y en este webinar, en esta charla, fueron tomados del vocabulario internacional de metrología, conceptos fundamentales y generales y términos asociados, o sea, el BIM. Es un documento internacional que está disponible en línea. Ustedes lo pueden rastrear, buscar y descargar, por supuesto, a sus computadoras. Aquí en México está directamente en la página de CENAM, pero no necesariamente tienen que descargar el de CENAM, el documento que tiene en su página CENAM. Por ejemplo, en España, en el Centro Español de Metrología, también está exactamente el mismo documento, quizás con la portada ligeramente distinta porque tiene los logotipos de España, pero a final de cuentas es exactamente el mismo vocabulario, y todos incluyen exactamente los mismos conceptos, que es lo que vamos a estar manejando el día de hoy. De su lado izquierdo pueden ver la portada de este mismo documento, donde se ven que el emisor principal de este vocabulario es el Buró Internacional de Pesos y Medidas, BIPM, que está en Francia, y todas las organizaciones que están alrededor apoyando para que todos estemos trabajando bajo el mismo vocabulario. Ok, lo primero que vamos a ver, si les parece, es instrumentos de medida. Un instrumento de medida, como está definido en el propio vocabulario, dice dispositivo utilizado para realizar mediciones, solo o asociado a uno o varios dispositivos suplementarios. Es decir, cualquier dispositivo que pueda realizar mediciones, eh, ya sea solo o montado en distintos sistemas, para que al final de cuentas tengamos una medida real de lo que estamos buscando, ¿no? De cualquier tipo de medición, ya sea mecánica, física, térmica, longitudinal, de masa, de presión, de par torsional, en fin.
Un sistema de medida también, aquí ya lo vemos, dice conjunto de uno o más instrumentos de medida y frecuentemente otros dispositivos, incluyendo reactivos e insumos varios, ensamblados y adaptados para proporcionar valores medidos dentro de intervalos especificados para magnitudes de naturalezas dadas. Por ejemplo, en la imagen tenemos una máquina de ensayos dinámicos de Instron, una marca que representamos obviamente, en la cual no solamente estamos midiendo la fuerza a través de la celda de carga que tiene el propio instrumento, sino también estamos midiendo desplazamientos, esfuerzos, y entonces todo ello es un conjunto, no solamente, solamente un instrumento sería la celda de carga, pero aquí está montado ya con otros dispositivos, que es todo el marco, los sistemas de desplazamiento, los sistemas de movimiento, para poder tener un sistema de medida más completo que nos pueda ayudar a realizar nuestras mediciones correctamente. En la parte de abajo tenemos una nota que dice, un sistema de medida puede estar formado por un único instrumento de medida. En el caso, por ejemplo, de un calibrador, de un micrómetro, de una regla, a final de cuentas, a pesar de que es un solo instrumento de medida, ese mismo instrumento de medida ya es nuestro propio sistema de medida, porque para la aplicación que nosotros vamos a requerir, no necesitamos algún otro dispositivo auxiliar. Pero un sistema de medida en teoría abarca mucho, es una sistema mucho más completo donde tenemos más dispositivos alrededor que nos ayudan a hacer nuestras mediciones de manera adecuada. Ok, en la parte del resultado de medida, el vocabulario nos dice que es un conjunto de valores de una magnitud atribuida a un mensurando, acompañados de cualquier otra información relevante disponible. La nota que nos indica en la parte de abajo dice, el resultado de la medición se expresa generalmente como un valor de medida único y una incertidumbre de medida. Si la incertidumbre de medida se considera despreciable para un determinado fin, el resultado de medida puede expresarse como un único valor medido de la magnitud. Cuando nosotros medimos cualquier magnitud, independientemente de que estemos midiendo temperatura, tiempo, fuerza, longitud, distancia, eh, par torsional, lo que sea, cuando tenemos ya el conjunto de valores de la magnitud, eso es mi resultado de medida. En teoría, deberíamos de estarle agregando nuestra incertidumbre de medida porque es parte de ese resultado. Pero, como dice en la nota, cuando esa incertidumbre es despreciable o no es significativa para nuestros resultados, con que tengamos el resultado de medida sería suficiente para tener, bueno, con que tengamos el valor sería suficiente para tener ya nuestro resultado de medida. Por ejemplo, cuando nos piden medir la longitud de una mesa, sacamos nuestro flexómetro, la medimos y usualmente damos un valor de, por decir una situación, 120 milímetros. En teoría tendríamos que estar diciendo 120 milímetros más o menos la incertidumbre que tenemos, que pudiera ser 1 o 2 milímetros, depende de la incertidumbre que hayamos tenido, pero cuando es despreciable para el fin que yo lo voy a ocupar, por ejemplo, para un carpintero, si le digo que necesito una incertidumbre de 1 o 2 milímetros, realmente no le va a servir, no le va a ser de utilidad esa información, por eso con el valor nominal de lo que le estoy solicitando es suficiente, pero en teoría, como dice el vocabulario, el resultado de medida debe de incluir tanto el valor como la incertidumbre o cualquier otra información relevante disponible. Eso es importante tener siempre presente. Usualmente, insisto, por facilidad nosotros despreciamos la incertidumbre, es decir, no la tomamos en cuenta y nunca lo reportamos, pero sería interesante empezar a pensar si en algún momento en nuestras mediciones sería conveniente irla agregando a nuestros resultados de medida para tener una información mucho más precisa, mucho más clara para las personas que están recibiendo la información por parte de nosotros. La parte de la indicación, pues es directamente el valor proporcionado por un instrumento o sistema de medida, ya sea un equipo digital o un equipo analógico, tal cual nosotros estamos viendo lo que dice
el instrumento lo que nos está indicando pues, es nuestro valor de indicación. No es necesario hacerle más nada. Es directamente lo que estamos observando a través del display, insisto, ya sea digital o analógico, de cualquier instrumento de medición. La incertidumbre de medida. Ok. La definición del BIM dice parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a mensurando a partir de la información que se utiliza. La manera más sencilla de entender una incertidumbre de medida es cualquier cosa que me genere duda al momento de estar realizando una medición. Una longitud, regresemos al ejemplo de la mesa. Si yo quiero medir el ancho de una mesa de madera, yo lo pudiera hacer con distintos equipos de medición. Cada uno me dará una duda distinta en cuanto al resultado. Ejemplo, si yo lo mido con una regla metálica, me pudiera decir que es de 120 centímetros. Si yo lo mido con una regla, con un calibrador, imaginemos que tenemos un calibrador suficientemente grande, me pudiera decir que tenemos 120,02 de 1200,02 de milímetro. Si yo lo midiera con un micrómetro que también tuviera una longitud suficientemente grande para medir una mesa, me daría 1200,021 y así cada tipo de instrumento me dará una duda ligeramente distinta. Entonces regresemos otra vez a la definición de incertidumbre. Es cualquier cosa que me genere duda al momento de estar midiendo, ¿no? Es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a mencionando a partir de la información que se utiliza. En el caso de la imagen, han notado seguramente que en sus informes de calibración viene un factor de cobertura K, usualmente K igual 2, pero necesariamente es fijo. Cada laboratorio de calibración puede indicar cuál es el factor de cobertura que le aplica a su resultado de medición por convención, lo cual nos va a generar un 95,45% de confianza de que nuestro va a estar dentro de ese intervalo. Si nosotros tuviéramos un K igual, solamente tendríamos un 68,25% de confianza. Es decir, digamos una desconfianza o un valor todavía que estaría fuera del intervalo de 31,64, ¿no? Que sí es un valor interesante. Si nosotros quisiésemos todavía más confianza, pudiéramos multiplicar ese factor de cobertura por un K igual con 3, lo que nos daría 73% de confianza, pero diferencia, la parte contraria de multiplicar por K igual 3 es que vamos a tener una incertidumbre demasiado grande, que si bien vamos a estar muy seguros de que el valor real va a estar adentro de ese, es un valor excesivamente grande que seguramente nos va a causar más ruido al momento de estar haciendo mediciones. Los vamos a ver un momento más. Definición de patrón de medida, de realizar la definición de una magnitud dada con un valor determinado y una incertidumbre de medida asociada tomada como referencia. En los ejemplos que tenemos en las imágenes, primero tenemos una resistencia patrón de algún fabricante internacional, en donde nos garantiza que esa resistencia patrón tiene un valor de 100 kilo ohms, por ejemplo, y que tenemos una incertidumbre pequeña si estamos midiendo correctamente. La siguiente imagen era el kilogramo patrón internacional, ahora ya dejó de ser, y ahora es función de la constante de Planck, pero antes, hace unos años,
barra era nuestro patrón, cualquier otra medición de masa. La siguiente imagen son bloques patrón que seguramente muchos de ustedes tendrán dentro de sus plantas, dentro de sus laboratorios, ya los conocen. Cada uno de ellos tiene un valor asignado específico aparte del valor nominal, obviamente, que viene grabado en cada uno de ellos. Al momento de mandarlos calibrar, nos dicen cuál es el valor real que tienen en longitud. Y la última imagen es una celda patrón también. Es un transductor de fuerza, la cual nos va a estar indicando cuál es la fuerza que estamos teniendo, ya sea tracción o compresión, cuando le estamos colocando dentro de un sistema de compresión o a una máquina de tracción o compresión. Ok, vamos ahora a la parte de calibración, que seguramente es algo que les causa ruido. Antes de eso, quería comentarles la situación por la cual decidimos hacer este webinar con respecto a estos temas en particular es porque en ocasiones, en algunas capacitaciones que hemos impartido como parte de MetroLab, varios usuarios tienen duda de qué es lo que hacen, si hacen calibración, o sea, internamente si ellos hacen calibraciones, hacen verificaciones, qué es lo que tienen que hacer, si calibraciones o verificaciones, para qué y cómo. Entonces, ese era el tema principal para intentar despejar algunas dudas de las que se han planteado en esas capacitaciones externas que hemos impartido. Por eso decidimos aterrizar un poquito este webinar enfocarlo a ese tema que nos parece de interés y que pudiera serles de utilidad a ustedes. Ok, regresemos a la parte de la definición de la calibración. Dice, es un poco rebuscada, pero un segundo, por favor. Al parecer tenemos un problema de comunicación en la computadora. Me dan un segundo para intentar solucionar porque al parecer no se está escuchando de manera correcta. Entonces, si me da un segundo, por favor. Espero que ya esté un poco mejor la señal y tuve que hacer un cambio de red. Espero que la señal esté un poco más estable. Sí, listo pues. Perdón, este es un problema aquí de nuestra red, al parecer. Entonces, la definición de calibración, regresemos a ella, por favor. Dice, operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. Y, en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Insisto, es un poco rebuscada la definición, pero intentemos desglosarla en secciones para que sea de mejor comprensión. Si se fijan, en la propia definición nos marca dos partes, dice una primera parte, una primera etapa y una segunda etapa. Entonces, enfocémonos en este momento en la primera etapa que dice una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociados obtenidos a partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones con incertidumbres asociadas. Cuando un laboratorio de calibración, por ejemplo, MetroLab o cualesquiera que ustedes hayan contratado para hacer un servicio de calibración, ingresa en su sistema de medida un patrón, el equipo de medición obviamente nos va a dar un resultado de medición, el cual nos va a referir cuál es la relación entre cada vez que yo ingrese un patrón
y cuál es la señal que tenemos de salida, cuál es la indicación de la salida, obviamente con una incertidumbre tanto de los patrones que estamos teniendo como al final de todo el resultado de calibración. Entonces, en otras palabras, es cuando nosotros como laboratorio de calibración, ya en este caso estoy hablando de Metrolab, cuando Metrolab ingresa un patrón de calibración a un sistema de medida, ¿qué resultado tengo yo como parte de ese instrumento de medición o de ese sistema de medición? Eso es la primera etapa. Y la segunda parte ya les corresponde a ustedes. Ojo, es importante que tengan esto en cuenta. La segunda parte de la definición de calibración dice, en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes hayan tenido su instrumento de medida calibrado, obviamente por cualquiera de los laboratorios acreditados de preferencia, ya sea Metrolab o cualquiera otro, ustedes van a tener un documento que les va a decir cuando debería de estar midiendo, por ejemplo, 1 kilogramo, la indicación es de 1050 gramos, por decir una situación. Entonces, ustedes como usuarios tendrían que estar restándole los 50 gramos que tienen adicionales para tener un valor real. Eso es importante que lo tengan en consideración, que realmente el documento el informe de calibración que les emite un laboratorio de calibración, insisto, puede ser Metrolab o puede ser cualquier otro, les dice cuáles son las correcciones que ustedes tienen que hacer a sus indicaciones de sus instrumentos de medición para tener un valor real. Espero que esta parte haya quedado más o menos clara. Si no, intentemos verla en una siguiente imagen. En la imagen tenemos, por ejemplo, un valor verdadero, que es lo que estamos midiendo. Cuando nosotros medimos con un instrumento de medición, seguramente nos dará un resultado sin corregir. Eso es el valor que vamos a estar obteniendo directamente al medir con nuestro instrumento de medición, el cual, por supuesto, tiene un error, presenta un error. Eso es normal, no hay instrumento ideal que nos dé el valor real sin error. Siempre tenemos algún error al momento de estar midiendo por el propio instrumento, por la duda que tenemos, es decir, por la incertidumbre o demás. En este caso tenemos un resultado sin corregir y la repetibilidad, es decir, las diferencias de medición que yo tengo con ese mismo instrumento al medir 2, 3, 4, 5 veces exactamente el mismo valor, eso nos va a dar nuestros errores aleatorios, es decir, nuestra repetibilidad. Cuando yo tengo un informe de calibración, me va a decir que yo tengo que hacer la corrección, es decir, corregir mi error sistemático y voy a tener que restar o sumar, depende de lo que diga el informe de calibración, lo cual me va a dar un resultado corregido y ese resultado es el que yo voy a registrar como mi resultado de medición, no el resultado sin corregir, porque ese sabemos que no es el correcto, sino el correcto es el que tenemos ya después de hacer la corrección en función de mi informe de calibración. Obviamente, mi resultado corregido también tendrá duda, también tendrá una incertidumbre que tendrá que incluir la repetibilidad y otras contribuciones que pudieran ser incertidumbre del patrón, incertidumbre del operador, incertidumbre de la propia repetibilidad que ya estaba ingresada. Entonces, esa diferencia entre el resultado corregido y el valor verdadero, ese va a ser mi error de medición. Espero que ya con esto, con esta imagen quede un poco más claro de por qué es importante no solo mandar a calibrar nuestros instrumentos de medición o nuestros sistemas de medición, sino que nosotros como usuarios tengamos que estar haciendo las correcciones para tener nuestros valores corregidos, nuestros resultados corregidos y tener un valor que ya está dentro de lo que estamos esperando para nuestras mediciones. Por otro lado, la verificación en el vocabulario indica que es una aportación de evidencia objetiva de que un elemento satisface los requisitos especificados.
Y la propia nota nos indica, no debe confundirse la verificación con la calibración. No toda verificación es una validación. Es decir, una verificación es una aportación de evidencia objetiva de que el instrumento de medición cumple usualmente con las especificaciones de una norma o cumple con las especificaciones del fabricante para un instrumento de medición. Por ejemplo, si nosotros mandamos a calibrar cada año nuestra máquina de fuerza, una máquina Instron o de cualquier otra marca que nos hace pruebas de tracción o compresión, la mandamos calibrar cada año con un laboratorio acreditado, esa a final de cuentas va a ser una verificación porque al final nos va a dar una evidencia objetiva de que un elemento cumple o no un requisito que pudiera ser la tolerancia para que indica cada una de las normas o demás. Pero yo, si quiero asegurarme de que mi equipo de un año al otro no está variando en su medición o no ha sufrido algún desgaste, alguna complicación, lo que tendría que estar haciendo es una verificación intermedia, ya sea cada 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿en función de qué? En función de la carga de trabajo que tenga mi propio instrumento. En el ejemplo, en el ejemplo de la máquina de fuerza que platicamos hace un momento, si es una máquina con un alcance relativamente bajo de unos 50 kilos, 100 kilos, yo pudiera en la celda de carga colocar un peso que yo conozca y confirmar que efectivamente mi indicación sigue siendo la misma que teníamos al momento de la calibración o instantes después de la calibración. Entonces, con eso pudiéramos estar verificando que la indicación de la celda de carga de la máquina es la misma que la que teníamos originalmente. Otro ejemplo de una verificación es confirmar una pieza, medirla con un micrómetro, como está en la imagen, y después confirmar contra todos mis juegos de calibradores que tenemos en la planta para confirmar que efectivamente todos indican la misma longitud al momento de estar midiendo un bloque patrón o una pieza que solamente se va a utilizar para ese fin. Entonces, una diferencia interesante entre la verificación y la calibración es que, uno, las calibraciones usualmente se realizan por laboratorios acreditados como Metrolab. Nuestros sistemas de gestión de calidad en el conjunto de normas ISO nos pide un requisito de que todos los instrumentos que son relevantes para estar liberando material o que son de alta prioridad en nuestros procesos deben de estar calibrados. En ese sentido, tendríamos que estar mandando calibrar ese tipo de instrumentos con un laboratorio acreditado. Y la verificación la pudiéramos hacer internamente para confirmar que durante el lapso que hay entre dos calibraciones, el equipo sigue trabajando de manera adecuada y sigue estando dentro de mis especificaciones. Otro concepto interesante es el de ajuste de un sistema de medida, que como dice la definición, es conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medida para que proporcione indicaciones prescritas correspondientes a valores dados de la magnitud a medir. Nota, bueno, ahí faltó la nota 1 que no la ingresamos, que viene dentro del vocabulario, pero la nota 2 dice, no debe confundirse el ajuste de un sistema de medida con su propia calibración. La calibración es un requisito para el ajuste. Y la nota 3, después de su ajuste, generalmente un sistema de medida debe ser calibrado nuevamente. ¿Qué nos quiere decir la definición? Conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medida para que proporcione indicaciones prescritas correspondientes a valores dados de la magnitud a medir. Es decir, que cualquier persona con la capacitación adecuada va a poder moverle, por decirlo así, de alguna manera, poder ajustar, poder cambiar los parámetros que tiene, ya sea mecánicos, electrónicos, digitales, de las indicaciones que tenemos en nuestro sistema de medida para que la indicación se ajuste a lo que yo necesito.
Entonces es un concepto completamente distinto a la calibración. La calibración exclusivamente es compararlo contra un equipo patrón. La verificación es comparar que mi equipo de medición sigue sigue manteniendo las condiciones que tenía originalmente, y el ajuste de un sistema de medida es moverle al instrumento de medición o al sistema de medición para que me dé la indicación que yo necesito cuando ya está desajustado, es decir, va a tener una indicación distinta. Entonces yo quiero ajustarlo, yo quiero regresarlo a la indicación anterior, o el error, disminuir el error que tiene. Entonces, en ese momento vamos a ir haciendo el ajuste de un sistema de medida. Obviamente, los ajustes de los sistemas de medida dependerán de las condiciones de los instrumentos, ¿no? Hay instrumentos que por el propio desgaste ya no permitirán un ajuste adecuado y que ya su error ya estará fuera de tolerancias. En ese caso, lo recomendable sería descartar ese instrumento de medición y sustituirlo por algún otro de las mismas características. Ok. Espero que con esta información les haya quedado un poco más clara las diferencias entre calibración, verificación y ajuste de sus sistemas de medida, para que ustedes puedan saber qué es lo que hay que mandar a los laboratorios de calibración externos y qué situaciones ustedes como laboratorio de calibración para dentro de cada una de sus plantas pudieran estar desarrollando internamente, ¿no? Y aparte, en qué momentos es necesario realizar algún tipo de ajuste para conseguir que el sistema de medición regrese a la indicación que yo necesito que dé, siempre y cuando, por supuesto, el equipo lo permita. Si les parece, pasemos a la segunda sección de este webinar, que serían los cuidados del instrumento de medición. Pues la primera parte es un instrumento de medición adecuado. Seguramente, como se ve en la imagen de la izquierda, hay muchos instrumentos de medición para medir temperatura. Por ejemplo, por decir una magnitud, temperatura. Yo necesito buscar cuál es el instrumento de medición adecuado que me permita medir la temperatura en función de lo que yo requiero. No es lo mismo medir la temperatura de un baño María, por ejemplo, con un termómetro de radiación que no nos va a permitir medir correctamente por la situación de la transmisibilidad que tiene el propio sistema, a medirla con un termopar o con un RTD que podemos ingresar directamente en nuestro sistema y vamos a poder medir correctamente. También no se podría medir la temperatura de una persona, la temperatura corporal de una persona, con un termómetro ambiental, porque están diseñados para otro tipo de situaciones. Entonces, lo primero que hay que revisar es cuál es el instrumento de medición adecuado que yo necesito para poder medir específicamente lo que me están solicitando. La segunda opción, obviamente, es revisar que el intervalo de medición de mi instrumento esté dentro de lo que yo requiero para que no tenga sobrecargas. Usualmente los equipos de medición están diseñados para estar trabajando, insisto, usualmente entre el 10 y el 90% de su alcance. Es decir, si yo estoy trabajando dentro del 10 y el 90% de su alcance de medición, corro menor riesgo de estarlo afectando. Hay algunos equipos que sí pueden estar trabajando mucho más cerca del 100% de su alcance nominal, pero por lo común, por lo general, la mayoría de los instrumentos de medición van a estar trabajando entre el 10 y el 90% de su alcance de medición. Como parte de los cuidados de los instrumentos de medición, pues obviamente pudiera ser una verdad de perogrullo, pero sería importante al momento de recibir un instrumento de medición, darle una ojeada al manual para saber cuáles son los cuidados. En este momento yo no les puedo dar una lista vasta de los cuidados que tiene que tener cada equipo, porque corresponderán
a cada tipo de instrumento o de sistema de medida. No todos llevarán el mismo cuidado y no todos deberán de trabajar bajo las mismas condiciones. En el caso de los, por ejemplo, en el caso de los equipos de medición de longitud, de alta exactitud, sí necesitan una temperatura adecuada, usualmente 20 más menos 1 grado Celsius o 20 más menos 0,5 de Celsius, para que estén trabajando correctamente. Hay algunos otros equipos que la temperatura no les afecta, entonces sí es importante, antes que todo, darle una ojeada a nuestro manual del sistema de medición para que nos vaya indicando cuáles son las características ambientales, cuáles son los detalles que tenemos que cuidar, incluso cuáles son los mantenimientos que pudiéramos hacer nosotros como usuario en algunas partes de los sistemas, ¿no? Particularmente los comunes, que eso sí les aplican para la mayoría de los equipos, es la limpieza externa, revisar que no se acumule demasiado polvo, grasa, humedad, que pudiera afectarles la corrosión, eh, eh, partículas magnéticas, partículas metálicas en los instrumentos electrónicos que pudieran introducirse por las propias ranuras y causar algún tipo de daño en las tarjetas electrónicas de los mismos, ¿no? La otra es, como les decía hace rato, las condiciones ambientales en las que deben de estar trabajando. Hay algunos equipos que sí, obviamente tienen una amplitud más grande en cuanto a a las condiciones ambientales a las que pueden estar trabajando, pero hay algunos equipos como el comparador óptico que necesitan tener una temperatura muy controlada para estar midiendo correctamente. Además de ello, obviamente tendremos que revisar cuáles son los equipos de protección que debemos utilizar para primero cuidarnos a nosotros y después también cuidar al equipo para no estarlo deteriorando en su propio uso. La tercera, que pudiera también ser una obviedad, pero no quisiera yo dejarla de mencionar, es no sobrecargar los equipos, es decir, no llevarlos más allá de su alcance nominal, porque pudiéramos dañar, en el caso, por ejemplo, del instrumento que se ve ahí, pudiéramos dañar la celda de carga si lo sometemos a una sobrecarga, lo cual nos va a generar pues, impactos importantes al momento de estar intentando realizar una medición o impactos importantes en nuestros propios eh, costos de laboratorio. Otro punto importante sería saber qué tipo de mantenimiento, ya sea que nosotros podamos realizar o solicitar a un representante de algún tipo de la marca o algún laboratorio que pudiera realizar algún tipo de mantenimiento a nuestros sistemas con el fin de prolongar su vida útil. Lo que nosotros queremos cuando realizamos una inversión de un instrumento de medición es que nos dure el mayor tiempo posible, obviamente. Entonces, para ello, tendríamos que revisar cuál es el mantenimiento que tenemos que estarles dando para que pueda prolongarse su vida útil y no estarlo reemplazando en un corto periodo porque no es funcional para nuestros presupuestos, ¿no? Entonces tendríamos que revisar si hay algún tipo de mantenimiento que nosotros como usuarios pudiéramos estarles realizando. Usualmente esto también está descrito en los manuales de los equipos y qué tipos de mantenimientos preventivos o correctivos hay que estar realizando a través de un ente externo que pudiera ser un laboratorio o que pudiera ser un representante de la marca o directamente el fabricante. Otra situación es el almacenaje, ¿no? ¿Cómo debemos almacenar nuestros instrumentos de medición? Lo ideal es tener un lugar específico para cada tipo de equipo, que no se estén golpeando unos con otros, en el caso de los equipos de medición de longitud, porque se van deteriorando, se van dañando. Cuando los vayamos a almacenar, revisar, por ejemplo, en el caso de los micrómetros o calibradores, que las puntas no estén completamente cerradas para evitar que alguna situación de humedad en un futuro se vaya a convertir en un problema de corrosión
La otra situación es engrasarlos ligeramente también para prevenir corrosión. Si tenemos unos gabinetes en donde están colocados nuestros sistemas de medición, tener material desecante para absorber humedad. En fin, creo que esas serían como las recomendaciones básicas para los instrumentos de medición. Insisto, no hay una receta para todos los instrumentos de medición porque entenderán que hay infinidad de equipos de medición en función de cada una de las magnitudes que ustedes manejen, ¿no? Fuerza, temperatura, tiempo, humedad, dureza, eh, par torsional. Entonces, cada uno de ellos requerirá algún tipo de cuidado específico, pero los que son como comunes para la mayoría de los equipos son evitar, obviamente, golpearlos, tenerlos bien almacenados, tener el equipo de protección adecuado para el uso de cada uno de ellos, darles mantenimiento y almacenarlos con unas condiciones adecuadas. Bueno, antes de pasar a la parte de las preguntas y respuestas, nuevamente quiero agradecer a todos ustedes por el interés en esta charla. Espero que haya sido de utilidad y pues cualquier cosa, estamos completamente a sus órdenes. Adicionalmente a las preguntas y respuestas que vamos a contestar en un momento más, en cualquier momento pueden estar en contacto con cualesquiera de las personas que integramos Grupo Forem y como ya vieron, no solamente al momento de contactar a una persona van a esperen respuestas solamente de esa persona, sino que internamente nosotros podemos realizar, solicitar apoyo con algunos otros compañeros, incluso de otras empresas del mismo grupo, para poder tenerles una respuesta mucho más concreta y mucho más completa de lo que ustedes están necesitando, ya sea aquí en México o como saben, tenemos también oficinas en el extranjero, en Centroamérica y Suramérica. Entonces, en cualquier momento pueden ponerse en contacto con nosotros y con todo gusto estamos a sus órdenes para poder atenderles. Entonces, si les parece bien, veremos qué preguntas hay por aquí y vemos cómo las podemos ir solucionando. Ok, aquí en la zona de preguntas y respuestas tenemos de Raúl Saleme. Dice, ¿es posible calibrar un instrumento varias veces? Es decir, ¿puede un instrumento tener 2 o 3 calibraciones? Ok, a ver si entiendo bien la pregunta. Un instrumento de medición tendría que calibrarse periódicamente. La primera, cuando llega a la planta, en cuanto llega a las instalaciones, y a partir de ahí revisar cuál es el periodo de calibración que recomienda el fabricante para estarlo recalibrando al año, a los 2 años, a los 3 años y así sucesivamente. Entonces, sí, efectivamente, un instrumento de medición puede tener N calibraciones periódicas en función de la cantidad, de la carga de trabajo que tiene el propio instrumentos. Espero que esa sea la intención de la pregunta, porque, pues sí, un instrumento de medición puede tener varias calibraciones, no solamente una sola. Ok, la segunda dice José Andrade, es difícil dar recomendaciones para el cuidado de cada equipo, pero por ejemplo, para un micrómetros y verniers, ¿cómo se recomienda hacer su limpieza externa? Es decir, ¿qué productos puedo utilizar? Es correcto, José. No hay una receta, como les comentaba hace rato, porque tenemos una infinidad de instrumentos de medición y es muy complicado en este momento darles una receta para toda la gran variedad de instrumentos que tenemos. Pero en el caso de los micrómetros y calibradores, que son equipos de muy común uso y que son bastante frecuentes en todos tenemos uno usualmente en nuestros laboratorios, uno o muchos más. La recomendación es, primero, retirarles el polvo, limpiarlos de preferencia con algún tipo de alcohol para quitar la grasa y que no se, que
que la humedad no, se recomienda no utilizar ningún tipo de agua, paños que no suelten pelusa. El agua obviamente no se recomienda porque pudiera generarnos problemas de corrosión en los propios equipos. Entonces, con algún tipo de alcohol etílico, algún alcohol isopropílico, con eso se puede darles un mantenimiento y al final, si se van a almacenar, darles una pequeña, ponerles una pequeña película de aceite para evitar la corrosión y antes de usarlos, nuevamente retirar esa película de aceite para que no afecten a nuestra medición. Solamente es para tenerlos almacenados y que no presenten corrosión por la humedad presente en el ambiente o por la humedad que nosotros mismos le hayamos dejado. Obviamente el uso de ellos tendrá que ser, se recomienda con guantes ya sea de neopreno o de tipo quirúrgico o de algodón para evitar pasarles la humedad que nosotros tenemos en las manos a los propios instrumentos. Es lo mismo verificación que calibración analítica, ya que muchos auditores de la EMA utilizan indistintamente esos dos conceptos como sinónimos, dice Ricardo Sánchez. Es lo mismo verificación que calibración analítica. Ok. Sinceramente no me queda claro el concepto de calibración analítica. Si me dan oportunidad, si me dan oportunidad de confirmar a qué se refieren con calibración analítica, porque no tengo claro el concepto. Hay algunos instrumentos que tienen una bueno, en el display del equipo dice calibración, que es una calibración interna o un autoajuste de algunos elementos, ¿no? Pero no estoy seguro si eso mismo es lo que se refieren con calibración analítica. Si nos dan oportunidad de revisarlo y con todo gusto le respondemos. Después dice Alejandro Reina Leal, ¿dónde puedo conseguir el manual que mencionaron? Híjoles, no estoy seguro cuál es el manual. No estoy seguro cuál es el manual que están, al que se hacen referencia. Si se refieren al vocabulario internacional de metrología, está en línea. Podemos ingresar vocabulario internacional de metrología en cualquier buscador y nos va a llevar, ya sea, bueno, aquí en México por lo menos nos lleva prácticamente de manera directa a la página de CENAM y ahí con unos cuantos clics y llenando un pequeño formulario donde nada más nos pide nuestro nombre y nuestra dirección electrónica, podemos descargarlo en la página del Centro Español de Metrología, el CEM. También ahí directamente hay que buscar el vocabulario internacional de metrología y se puede descargar. Espero que sea ese el manual que se refiere, no estoy seguro, pero si no, con toda mi confianza nos mandan un correo o alguna llamada telefónica, con todo gusto podemos apoyarles. Después, tengo una báscula Torrey de 200 a 400 kilos que no acepta códigos de calibración. ¿En dónde puedo encontrar el manual de mantenimiento? Ok, pues directamente con el fabricante. Cada uno de los fabricantes tienen los propios manuales, de sus equipos. Nosotros, al ser representantes, por ejemplo, en el caso de Metrolab, al ser representantes de algunas de las marcas, ejemplo, Instron para máquinas de fuerza, Struers para máquinas de dureza, Mitutoyo para equipos de medición longitudinal, tenemos algunos manuales que nos facilitan los propios fabricantes para poder hacer los mantenimientos, las calibraciones, los ajustes que requieren sus equipos de medición, pero no tenemos todos porque hay una gran variedad de fabricantes que utilizan sus propios códigos. Entonces, efectivamente, en este caso, tendríamos que recurrir directamente al fabricante o algún distribuidor en el país en el que estemos para poder intentar rastrear algún manual específico de algún modelo particular de un instrumento de medición. La segunda dice Victoria Gaitán, ¿puedes poner nuevamente la diapositiva del diagrama de calibración? Ok, intentemos un segundo, por favor. Esa espero que sea el diagrama que estaba preguntando Victoria. De cualquier manera, la dejamos aquí un momento para ver qué es lo que se necesita. Bueno, tenemos varias de que no se escuchaba. Desgraciadamente tuvimos algún problema con nuestra red. Espero que ya se haya solucionado. ¿Qué más preguntas dice por acá?
Aparte de las indicaciones de los manuales de los equipos, dice Alicia Rivero, aparte de las indicaciones de los manuales de los equipos, ¿qué otros factores se deben considerar para programar un periodo de calibración? Por ejemplo, ¿cómo sé cuánto es mucha carga de trabajo o poca? Ok, usualmente los equipos de medición, por ejemplo, en el caso de Instron, están diseñados para un trabajo normal, un turno al día, es decir, 6 horas de trabajo en un día. Por 5 días ya llevamos 30 horas, por 4 son 120 horas en un mes, y por 12 tendremos alrededor de 1500 horas. Una máquina Instron está diseñada para un trabajo normal de 1500 horas, a la cual habría que hacerle una recalibración después de estas 1500 horas. Si nosotros ese mismo equipo de medición lo estamos trabajando 2 turnos, ya no son 6 horas, sino es el doble. Entonces el periodo de calibración debería recortarse aproximadamente a la mitad. Si nosotros lo estamos trabajando ese mismo equipo de medición hasta 3 turnos, los 3 turnos de mañana, tarde, noche, entonces obviamente el periodo de calibración se debería recortar a un tercio del periodo original, es decir, cada 4 meses. Más o menos eso es lo que nos indica los periodos de calibración. También es posible alargar los periodos de calibración. Si yo tengo un equipo que es muy estable, que yo ya sé que siempre se comporta bien, ya tengo un historial de 3 o 4 calibraciones sucesivas en los que prácticamente mi instrumento de medición no ha derivado, yo puedo estadísticamente realizar un análisis para poder ampliar mi periodo de calibración, quizás a medio periodo más, es decir, si yo los tengo un año, ponerlo a 18 meses para que no sea tan frecuente la calibración, pero lo que sí es importante es que al menos tener 3 calibraciones sucesivas en donde podamos ver que nuestro equipo de medición no se ha desviado, no ha derivado demasiado. Espero que con eso se haya respondido la pregunta de Alicia. Salvador Contreras nos pregunta, ¿qué método o norma es para el cálculo de periodos de calibración de un equipo? Manómetro, por ejemplo. Ok, usualmente el que nos da, originalmente quien nos daría la pauta para los periodos de calibración es el propio fabricante. Lo común es que sean cada 12 meses, pero eso es una regla general. Habría que revisar el manómetro en particular, cuál es el periodo de calibración que recomienda el fabricante, y a partir de ahí hacerlo sucesivo. No hay una norma específica para todos los instrumentos de medición, y no hay un método particular para todos los instrumentos de medición. Cada uno de ellos tiene un periodo de calibración distinto que usualmente lo proporciona el propio fabricante. Lo común, la mayoría de los fabricantes así lo manejan, es de 12 meses, pero como lo platicamos hace un momento, está en función de la carga de trabajo que tenga el propio instrumento de medición. Ok. Un asistente anónimo dice, si necesito verificar mi termómetro, ¿cómo puedo hacerlo? Ok, si exclusivamente la calibración, perdón, la verificación que requieren hacer del termómetro, pudieran comparar, bueno, primero habría que ver el alcance del termómetro, pudieran compararlo contra un equipo que haya sido calibrado por un laboratorio externo. Por ejemplo, si tenemos un manómetro patrón, un RTD, pudiéramos comparar una temperatura con otra. La otra opción pudiera ser una muy sencilla, que yo creo que es muy sencilla para un termómetro. Obviamente, si está dentro del alcance del equipo, si tuviera el 0 grados Celsius, pudiera ser llevarlo a un baño de hielo molido, y obviamente la indicación del termómetro tendría que ser 0 grados Celsius con una ligera desviación que nos indique el fabricante, y con esto pudiéramos hacer una verificación muy rápida del instrumento de medición, del termómetro en este caso, ¿no? Obviamente, insisto, si está dentro del alcance del propio termómetro. Tenemos de Jorge Allen, con respecto a la calibración del instrumento para medir la humedad relativa, ¿puede llegar al 100% o hasta qué rango se calibran?
Ok, hay higrómetros que tienen sí alcance hasta el 100%, pero la mayoría de los higrómetros, al menos los ambientales, llegan a lo más que yo he visto es a 90% de humedad relativa. Habría que ver el fabricante o el modelo específico del higrómetro que estamos platicando para saber hasta dónde se llegan a calibrar. Usualmente los equipos, no se, en el caso de humedad, no se calibran hasta el alcance máximo, porque ya 100% de humedad relativa pues implica un poco ya de condiciones que incluso pudieran empezar a deteriorar nuestros propios equipos. Entonces, la mayoría de los instrumentos de medición de humedad llegan hasta el 90%. Pero insisto, tendríamos que revisar cuál es el modelo particular del equipo que estamos hablando para saber cuál es el intervalo en donde se tienen que o verificar o que calibrar. Después, Alejandro Reina también dice, ¿qué recomienda para darle mantenimiento a los durómetros? Ok, durómetros de banco que pudiera ser Rowell, Brinell, Vickers, Sonub, o durómetros portátiles que pudieran ser Shore o Live, durómetro Live. Bueno, intentamos responder ambas. En el caso de los durómetros portátiles, de los durómetros para medición de dureza de plásticos como Shore, o durómetros portátiles para metales como Dureza Live, que son los Ecotip y algunas otras marcas, pues la primera recomendación es limpieza externa. Eso les aplica para prácticamente para cualquier instrumento de medición. Limpieza externa con algún tipo de líquido, insisto, hace rato lo platicamos, en el caso de los alcoholes, se recomienda que no sean las partes plásticas porque resecan los componentes plásticos, solamente las partes metálicas, pero en las partes plásticas solamente un paño seco, un paño ligeramente humedecido, nada más para retirar exceso de grasa, ¿no? Revisar la parte de las puntas, en el caso de los durómetros short de la punta saliente, en el caso de los durómetros lip, el cuerpo de impacto, incluso es posible desmontarlos para revisar que el balín del cuerpo de impacto esté en buenas condiciones y si no, sustituirlo. Si ya se ve que tenemos un balín deteriorado en nuestro cuerpo de impacto de durómetro lip, es necesario sustituirlo por uno equivalente porque ya no va a estar midiendo correctamente. Ahora pasando a los equipos de banco, que pudiera ser Rowell, Brinell, Vickers o Noob, lo primero sería, igual que todos, la limpieza externa. Es importante la nivelación de los equipos, es importante que no estén en una zona con vibraciones excesivas, porque a estos equipos sí les afectan demasiado las vibraciones. Bueno, más que a los equipos, nuestras indicaciones, nuestras lecturas. El cuidado particular de los penetradores. También hay que revisar y limpiar correctamente el asiento entre la base y los sillos en donde está sentado cada una de las bases o yunques directamente en el sillo. No tiene que ver polvo, no tiene que ver grasa, no tiene que ver humedad. De la igual manera, el asiento entre los penetradores y la varilla de penetración. En esa misma zona también no debe haber polvo, grasa o humedad. En el caso de los equipos de presas suspendidas, revisar la nivelación, como ya lo platicábamos. En los equipos digitales, retirar excesos de cascarilla metálica que pudieran estar saliendo de nuestras piezas de medición, que pudieran dañar internamente la parte electrónica. Más o menos sería como las recomendaciones que pudiera hacerles, ¿no? Si tienen alguna duda en particular, con todo gusto, mándenme un correo y tenemos un poco más de información al respecto. ¿Qué norma mexicana me puedo basar para verificar o calibrar un flexómetro? A ver si me dan oportunidad. Si hay una norma mexicana. Es la NOM 046, norma oficial mexicana 046, NOM 046, SCFI del 99. Esa es la que manejamos internamente también para nosotros hacer nuestras calibraciones de flexómetros. Como empresa, dice Abigail Pacheco, como empresa puedo hacer verificaciones internas con un equipo patrón calibrado ante un laboratorio certificado y hay algún requisito por norma que incumpla. Como norma puedo hacer una verificación interna. No, o sea, de hecho,
ustedes tienen toda la disponibilidad de hacer verificaciones internas utilizando como referencia un equipo patrón que se haya sido calibrado con un laboratorio externo. Esto lo pueden hacer ustedes sin mayor complicación. Lo que sí es que tendrían que revisar si están cumpliendo todo el alcance de sus equipos de medición que están verificando para saber si no tuvieran alguna, para confirmar que no tuvieran alguna zona en donde deberían de estar midiendo que no están verificando. Entonces es el único detalle que tendrían que revisar. Pero sí pueden hacer ustedes verificaciones internas de sus equipos de medición utilizando como referencia un equipo patrón calibrado. Por supuesto que sí. Después tenemos a Fernando Brian Montes. Dice, buenas tardes. ¿Qué método se podría utilizar para la calibración de sistemas de medición? Sistemas de medición por visión. Ok. Híjoles, sinceramente no soy muy experto en los sistemas de medición por visión. Tenemos compañeros que se dedican exclusivamente a ese tipo de equipos. Si me dan la oportunidad de preguntar y con todo gusto, a vuelta de correo les tenemos alguna información porque sí, no soy experto en los temas de medición por visión. Alicia Rivero nos agradece también. Edgar Ortega, tengo un durómetro Webster, pero quiero saber qué tipo de lubricante puedo utilizar. Ok, los durómetros Webster usualmente son un tipo de pinzas manuales, entonces un lubricante que pudieran utilizar para los pernos y para las guías pudiera ser un aceite muy delgado que pudiera ser, por lo menos aquí en México está el 3M, que es un durómetro, perdón, un aceite muy ligero que solamente nos va a permitir lubricar las piezas móviles del durómetro Webster. No se recomienda lubricar al interior en la parte detrás del indicador Webster porque es un resorte mecánico que pudiera estarse atascando si empezamos a lubricar. Solamente se recomienda lubricar en las partes donde hace contacto el perno y los ejes de la propia pinza del durómetro Webster. Después dice Ever Iván Martínez, si yo aumento el periodo de frecuencia de calibración de mis instrumentos de medición que ocupo de referencia en la planta para verificar indicadores de presión a un tono editor, ¿puede justificar el aumento del periodo para calibrar el instrumento mostrándole al menos 3 informes de calibración que demuestren no variaciones de error? Sí. Ok, la respuesta es sí, Ever, pero, o sea, no nada más es mostrar los certificados de calibración, sino hacer un análisis estadístico de cuánto tú garantizas que no que no va a haber variación en el resultado de medición. Entonces, no nada más es, tengo 3 resultados, tengo 3 informes de calibración con resultados relativamente similares, entonces ya con esto ya lo puedo alargar un poco más, sino hay que hacer un poco de talacha, es decir, hacer un análisis estadístico de cuánto puedo yo alargar mi plazo sin riesgo de que el instrumento de medición sufra algún deterioro. Es decir, no es una situación inmediata, sino hay que hacer un poco de talacha, pero sí, la respuesta con 3 informes de calibración sucesivos, eso sí, yo creo que no tendrías ninguna complicación. Viridiana Álvarez, ¿qué tan válida es una medición de un equipo nuevo sin certificado de calibración o verificación del mismo? Ok, es una respuesta interesante, Viri. Por ejemplo, nada me garantiza que el instrumento de medición, por muy nuevo que sea, si el mensajero cuando lo traía del distribuidor directamente hacia mi planta, no se tropezó y se le cayó o no hizo o no estuvo sujeto antes de que llegara a la planta a unas condiciones en almacén no sé, del equipo de la situación de logística en un almacén que estuvo en unas condiciones adversas a una temperatura mayor a la que tendría que estar almacenado o menor también. Entonces, nosotros no podemos garantizar eso. En teoría debería estar el equipo funcionando de manera óptima. Al final es un equipo nuevo, pero entre que sale de las instalaciones del fabricante y que el fabricante dice, ya está bien, ya aquí le pongo el sello de calidad de fábrica y llega a mi planta, hay un
estrecho, bastante grande usualmente, en el que nadie tiene control del equipo de medición. Entonces, no podemos garantizar que un equipo de medición esté funcionando bien hasta que tengamos un certificado de calibración. Ese es el único documento que nos va a garantizar que el equipo de medición está midiendo bien o mal, también puede ser, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Fernando Valle Montes también dice, ¿me podrían compartir la respuesta de mi correo? Ok, ya está aquí tu correo, Fernando. Déjame confirmarlo y con todo gusto nos ponemos en comunicación también. Luego dice Alejandro Mejía, para gauge de cuerdas, ¿cuándo es recomendable la calibración a usos muy bajos? Para gauge de cuerdas. Ok, los patrones de cuerdas, más bien, yo conozco dos tipos de patrones de cuerda, unos que son llamados los patitos o algo parecido, y los de hilos. Entonces, obviamente, los que tienen más riesgo a que sufran algún deterioro son los de hilo, por el mismo tipo de construcción que tienen estos gays. Eh, lo recomendable es para, para que no tengamos ninguna complicación con nuestros equipos auditores que nos van a revisar nuestros sistemas de gestión, es tener a lo más 18 meses. Eso es lo que usualmente se recomienda para equipos en los que casi no tienen uso. Eh, pero también no hay una norma, o sea, no hay una regla escrita, sino cada usuario es el que tiene que revisar en función de las calibraciones que ya ha tenido, cómo han ido derivando sus instrumentos de medición. No hay una regla escrita para toda la gran amplitud de equipos de medición, pero por ejemplo, los gauges de cuerdas, si son los de hilo, yo recomendaría cada 12 meses, si son de los metálicos que son fijos, pudieran alargarse hasta 18 meses sin mayor problema. Lo que sí es que tienes que cumplir con tu propio calendario de calibraciones y verificaciones para que no tengas ningún problema con tu grupo auditor. ¿Qué más tenemos? Dice Abigail Pacheco. ¿De acuerdo a los certificados hay algún requisito donde te pida cuántas mediciones tomar para una calibración? ¿O depende del equipo que se está calibrando? A ver, un segundo. Dice, a ver, de acuerdo a los certificados, ¿hay algún requisito donde te pida cuántas mediciones tomar para una calibración o depende del equipo que esté calibrando? Ok, sí tenemos varias opciones para calibrar instrumentos de medición, para poder obtener la repetibilidad del instrumento de medición. Por ejemplo, en el caso de nosotros que realizamos calibración a máquinas de fuerza, para cada punto de calibración hacemos 3 repeticiones. La diferencia es que estamos girando nuestro patrón de referencia para confirmar que no hay un sesgo, un error por la excentricidad que pudiera estar teniendo nuestro patrón al momento de estarlo colocando. Entonces, estamos girando el patrón para el mismo punto, hacemos 3 repeticiones. Pero, por ejemplo, para el caso de dureza, en el mismo bloque patrón de dureza, hacemos 5 repeticiones por cada bloque e incluso hacemos 2 previas que no se consideran, es en lo que el equipo se asienta. Entonces, realmente hacemos 7 repeticiones para dureza, 3 repeticiones para fuerza, que los equipos de medición dimensional usualmente también son 5 repeticiones. Entonces, no hay un requisito preestablecido, usualmente viene en cada una de las normas de referencia de las calibraciones, en donde se especifica cuáles son las mediciones repetibles que hay que hacer para poder cumplir con nuestra calibración. Espero que la respuesta haya sido un poco más larga, me revuelve un poco, pero lo que quise decir fue, la norma de referencia de la calibración es la que te va a indicar cuál es la cantidad de repeticiones que tienes que hacer para cada punto de medición. Ever Iván Martínez también nos agradece. Espero que no se me haya pasado por aquí ninguna pregunta. Vamos a ver.
Ok, aquí en el chat tenemos muchas más. A ver, vamos a ver. Ah, ya, mi compañero Aldo Fernández ya está contestando las del chat. Este, um, ok, bueno, esa pregunta de Abigail creo que ya la habías respondido. La de ¿cuántas mediciones tomar para cada punto de calibración en función del equipo que está calibrando? Como comentábamos, está en función de la norma de calibración que estemos utilizando como referencia. Ella nos va a indicar cuántas repeticiones hacer para cada punto de calibración. Yo por lo menos aquí en la zona de preguntas y respuestas no tengo ninguna pregunta adicional. Y creo que mi compañero Aldo también está respondiendo las del chat. De todos modos, con todo gusto, ya tienen, y si no lo tienen, se los comparto. Mi correo electrónico es cmarquez, C de Carlos Márquez, cmarquez todo junto, @metrolab.com.mx, en donde con todo gusto, si tienen alguna duda adicional, sin mayor problema, nos mandan su pregunta y buscaremos la manera, si no la tenemos, como es el caso de una o dos preguntas que hace rato nos hicieron, buscaremos a alguno de los compañeros que son especialistas en cada una de las áreas para poder tenerles una respuesta óptima a su requerimiento y poder darles el soporte necesario. Pues, si no tienen alguna otra duda o pregunta adicional, solamente agradecerles nuevamente por su participación, por su interés en este periodo de situación complicada para todos en nuestros respectivos países por situaciones de salud y demás. Realmente espero que estén todos muy bien y que sus familias también estén de lo mejor. Y pues aquí estamos para atenderles de la manera más pronta posible y cualquier cosa estamos completamente a sus órdenes. Hasta luego, muy buena tarde. No vendemos aviones, vendemos la confianza para volar en ellos. Metalinspec, Metrolab y Metalinspec Laboratorios son tres compañías complementarias que ofrecen soluciones integrales a las industrias aeroespacial, automotriz, metalmecánica, de investigación y desarrollo, médica, electrónica, química y petroquímica. Pero para hablar de confianza, se requiere hablar de resistencia, flexibilidad y durabilidad. En pocas palabras, hablar de calidad.
Metalinspec es representante autorizado y exclusivo de equipos especializados en control de calidad de marcas líderes a nivel mundial, con personal experto en ofrecer soluciones específicas y adecuadas a las necesidades de cada sector. Y para hablar de calidad, es imprescindible hablar de exactitud. Metrolab, por su parte, es el primer laboratorio de calibración subterráneo privado en México, ofreciendo soluciones de medición en ambientes donde se controlan minuciosamente aspectos como temperatura, humedad y vibración. La experiencia de más de 20 años en metrología y calibración ha permitido su acreditación a nivel nacional e internacional. La relación entre las tres empresas, además de la experiencia y cobertura a todo lo largo del país, nos vuelve una solución integral difícil de igualar en el mercado. Metalinspec Laboratorios cuenta con el personal y equipamiento necesario para realizar pruebas de materiales, siendo el primer laboratorio mexicano independiente en obtener la acreditación NADCAP, otorgado por autoridades de la industria aeroespacial. Somos profesionales capaces, responsables y expertos, pero lo más importante es que amamos mucho lo que hacemos. No solo nuestra experiencia y cobertura nos avala, sino que también los valores que nos comprometen con la sociedad para mejorar junto a nuestros clientes los procesos de calidad de sus productos. Además de ser una empresa comprometida con su entorno y sociedad, apoyando con iniciativas para disminuir la deserción escolar. Queremos que nuestros clientes sepan que entendemos sus necesidades y que haremos todo por ser su mejor alternativa. Y por qué no, que sometan nuestro trabajo y compromiso a las más estrictas pruebas.